Cuando, cuando se nos habla de lo que vamos a tocar el día de ahora, que sería sabiduría popular. Ajá. ¿Qué entendemos por sabiduría popular? ¿Qué entendemos por sabiduría popular? Cambio la pregunta. Cuando iniciamos nuestra oración, comenzamos con el canto. Tiempos, ¿cómo era? Todas las cosas tienen su tiempo. Hay un tiempo para todo, sí. Hay un tiempo para todo. Y eso no es parte de la sabiduría popular. Está tomado el Eclesiastés 3. Está tomado el Eclesiastés 3. Para todo hay tiempo. Solo que es necesario hacer el tiempo. No sé si me explico. Y esa es parte de la sabiduría popular. Hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar, hay tiempo para reírse, hay tiempo para ayudar. Para todo hay tiempo. Miren lo que dice el texto. Hay tiempo para tirar piedras al río. Y hay tiempo para recoger las mismas piedras. ¿Cómo va a encontrar usted las mismas piedras que acaba de tirar en un río? Si el río está topado de piedras. Bueno, es parte de la sabiduría popular. Es parte de la sabiduría popular. ¿Qué podemos entender por sabiduría popular? Partiendo del canto que escuchamos. Ajá. Dichos. Dichos. Dichos populares. Sí. Correcto. ¿Qué más podemos entender por sabiduría popular? Bueno, como a través del clima o la naturaleza, cómo me va hablando también, porque si está nublado, yo digo, bueno, puede que vaya a llover. Correcto. Correcto, pero esa sabiduría popular se va gestando a lo largo del tiempo, que no le vaya a pasar lo que nos pasó aún cuando yo era fraile. Ahí íbamos con un grupo de frailes y estaba cayendo una gran tormenta y de repente se vino la neblina y estábamos esperando el bus y habían campesinos alrededor de nosotros y sale uno de los que nunca puede faltar, así un sábelo todo, y dice, ya va a dejar de llover, y yo me le quedo viendo así muy con cara de signo de interrogación, ¿no? Porque decir que ya va a dejar de llover. Que cuando ya baja la neblina se va la lluvia y se va soltando un palo de agua como de media hora. Y yo me le quedo viendo y los campesinos lo volteaban a ver. Es el fraile, pobrecito, no sabe. Bueno, la experiencia, no estaba bien cuajada, entonces pecamos de bocones. Pero el campesino que ya tiene toda una vida de conocimiento de lo que es la naturaleza, el rápido percibe. El rápido percibe. Ahorita está viviendo en mi casa mi suegro y mi cuñado, hay veces en la tarde le pregunta, ¿crees que va a llover? Y él solo mira el cielo y dice, no, dicho y hecho, no llueve. Pero estamos hablando de un señor de edad que ha vivido en el campo toda su vida. Ya sabe intuir, parte de su sabiduría. Pasemos al cántico al hermano Sol. Cántico del hermano Sol. Ahí no está expresando Francisco toda una sabiduría popular. No está recogiendo todo su caminar y lo expresa en un cántico. ¿A qué le da gracias él? Ajá. ¿A qué le da gracias él? Bueno, le da gracias por todas las criaturas y al final hasta por la hermana muerte. Le da gracias hasta por la hermana muerte, increíble. Cuando muchas veces nosotros le tenemos miedo a la hermana muerte. Una cosa es verla venir y otra cosa es platicar con ella. Cualquiera puede pecar de bocado. No, yo no le tengo miedo, pero de repente se encuentra en peligro de muerte y ahí está temblando. Tráiganme al padre, tráiganme al padre.
O lo que no, esa vez me pasó a mí. Estábamos yendo a comer visita de enfermos y me llevan donde una señora. Mire, Fray, fíjese que la señora está enferma, va, llevémosle la unción. Y cuando me vio la señora, peló los ojos y dijo, no, si yo le mandaba a llamar al padre, yo no quiero la extrema unción, si es que yo no me voy a morirme. Y me dio risa. No, si es que yo no le vengo a cantar la salida, le digo yo, si tampoco vengo a darle la extrema unción, es que ya no se llama extrema unción, hoy se llama la unción de los enfermos, de esto está enfermita. Y me puse a platicar y al final hasta un café nos echamos. Me explico, es parte del conocimiento que se tiene a lo largo de toda una historia, especialmente la historia de los pueblos. Vamos a comenzar entonces. Sabiduría popular, lectura crítica sobre los libros sapienciales. ¿Qué imagen tenemos aquí de un señor de la tercera edad que ya anda pateando la cuarta o la quinta y que todas esas arrugas que este señor tiene podríamos llamar como el mapa de sabiduría? Israel y su entorno. He querido poner aquí un mapa de Israel para que nos vayamos ubicando dónde está. Israel en sí es pequeño e insignificante como pueblo y como territorio. Siempre ha dependido de los pueblos entre los cuales ha vivido y de los grandes imperios que alternativamente lo han ido dominando. Desde el río Nilo hasta el río Tigris y Éufrates, como los tres grandes parámetros de medición de ese momento. ¿Qué imperio estaba en el Nilo? El imperio egipcio. Y entre el Tigris y el Éufrates, ¿qué imperio estaba? Mesopotamia. Entonces, toda esa parte estaba Mesopotamia, Babilonia, los esenios. Entonces, estaba rodeado prácticamente de imperios más fuertes que el pueblo de Israel. El Próximo Oriente Antiguo se identifica, de hecho, con el creciente fértil o la media luna y con la zona desértica colindante. Voy a regresar. A toda esta parte de aquí se le llamaba la media luna fértil, que por este lado, hacia el norte, podríamos decir el norte, está teniendo el mar Mediterráneo. Entonces, claro, toda esta zona tiene contacto con el mar, tiene salida al mar, lo cual le posibilita un comercio. Pero por otro lado tiene el río Jordán. Y el río Jordán, quieras o no, pues va a generar tierras fértiles propicias para la agricultura, lo cual le va a llevar a la sobrevivencia como reino. El creciente fértil o la media luna comprende la inmensa región en forma de árbol. Por eso le llaman media luna, que se extiende desde la desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris en el Golfo Pérsico hasta la cuenca del Nilo. Bordea el desierto de Arabia por el norte y el oeste. En esta zona nacieron, se desarrollaron y murieron las grandes civilizaciones antiguas, Mesopotamia, Egipto y la de los pueblos intermedios de Anatolia, Siria y Palestina. Entonces aquí vamos viendo por qué Israel se logra colar dentro del mapa geográfico en esta media luna fértil. Si se mete en otro lado, prácticamente hubiera estado llevada al exterminio, porque no iba a tener de qué vivir. Israel es un pueblo que se ha forjado en el fuego de la historia, pero que ha sabido asimilar con fuerza vital increíble los influjos de toda índole, sin perder jamás los rasgos esenciales de su identidad. Y aquí vemos algo bastante curioso, y me vengo un poco más a la época de los romanos. Cuando Roma sometía
una población, un pequeño reinado, lo que hacía era llevar gente de otros lados. ¿Para qué? Bueno, sería una doble intención. Llevaba gente de otros pueblos con otras creencias y con otras religiones y se llevaba al exilio parte de la población sometida. Entonces, ¿eso a qué obligaba? Obligaba a una mezcla cultural. Cuando se da esa mezcla cultural, para el romano le era más fácil someter. Los libros sapienciales de la Sagrada Escritura son el fruto maduro de un pueblo adulto, pero la sabiduría es más antigua que Israel. Hasta nosotros han llegado testimonios escritos de literatura sapiencial de Egipto y Mesopotamia principalmente, del tercer y segundo milenio antes de Cristo. De aquí ya vemos todo lo que podría ser la media luna fértil, que comenzaría aquí en el Nilo y terminaría entre estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Con lo que hemos estado diciendo, salida a los dos mares y el río Jordán, lo cual le va a dar capacidad de agricultura, capacidad de agua potable para poder sobrevivir. ¿Alguna pregunta o comentario con respecto a lo que estamos viendo hasta ahorita? ¿Comentarios? ¿O preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, sigo. Centros de cultura en el próximo Oriente Antiguo. La lectura sapiencial en Egipto. Egipto desarrolló desde antiguo la literatura sapiencial por medio de instrucciones o enseñanzas y también en pequeños poemas. Aquí ya vamos viendo, primero, instrucción, enseñanza formal. Segundo, enseñanza o tradición. Cómo un papá le transmite la tradición a su hijo y luego cuando este hijo, cuando deja de ser hijo y pasa a ser un adulto, se convierte en papá, va a seguir transmitiendo la tradición. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va desarrollando la sabiduría o la literatura sapiencial o a través de poemas. Cómo se escribe un poema que va a reflejar la experiencia de un pueblo. En las instrucciones, un rey se dirige al príncipe heredero, un magnate a su hijo, un escriba a su sucesor, a todo alumno o discípulo se le llama indiscriminadamente hijo. En algunos poemas se tratan los grandes temas que preocupan al hombre de todos los tiempos, los males de la vida presente, especialmente las injusticias, las dudas ante el más allá de la muerte, entre otros grandes temas. Literatura sapiencial de Mesopotamia. Ya no fuimos hacia el otro lado, hacia el otro gran imperio. El influjo de Mesopotamia y en general del oriente geográfico en Israel, en todas sus instituciones y en particular en el Antiguo Testamento, ha sido casi un dogma cultural. Concretándose a la literatura sapiencial, es un hecho irrefutable el influjo recibido de Mesopotamia. Los testimonios sumerios y asirios babilónicos que los especialistas clasifican entre los sapienciales no son tan importantes como los de Egipto, pero forman un cuerpo respetable. O sea, cada reino tiene su propia cultura y dentro de su propia cultura tiene su propia tradición y dentro de cada cultura y cada tradición o su propia tradición se va a generar esa sabiduría. La sabiduría en Israel y sus fuentes principales. Tratamos de ver cuáles son los manantiales de donde brota la sabiduría, es decir, de dónde se nutre el hombre en general
y el israelita en particular para hacerse sabio. Abarcamos tanto la sabiduría popular como la culta, la profana como la sagrada, ya que en nuestro contexto documental no se distingue entre una y otra, y porque nos interesamos en la sabiduría en cuanto es un bien apreciado por él. Aquí, si algo tiene el pueblo de Israel de positivo, es que logra sacar provecho de las culturas en donde este pueblo se ha movido o ha sacado lo importante de las culturas que lo han sometido. Y le logra dar una visión de fe. Al darle una visión de fe, lo convierte en un texto de sabiduría popular propio. Primero, la sabiduría antigua y el pueblo. Generalmente los autores no tienen inconvenientes en conceder que la antigua sabiduría, en su fase oral o preliteraria, se enraiza en el humus del pueblo, el más profundo del pueblo, entendiendo este como la base sociológica más extensa de una población en una época determinada. Aquí vamos viendo cómo lo que trata de ver es que esa tradición oral que se va contando de padre a hijo, pues se va enraizando dentro del pueblo y comienza a tomar una forma, podríamos decir, comunitaria, porque comienzan a haber tradiciones familiares bajo una misma experiencia, podríamos decir una misma experiencia de fe. En la convivencia diaria de unos con otros, se aprende de hechos a sortear los peligros que nos acechan, a aprovechar toda ocasión oportuna, a utilizar debidamente el tiempo y nuestras cualidades, a descubrir el valor de las cosas, el sentido de los acontecimientos y de la vida misma. Todo esto y mucho más, con la experiencia, queda para siempre grabado no en piedra o en madera, sino en dichos fáciles y breves que el pueblo sabe apreciar y conservar, la sentencia y los refranes. Y aquí ya vamos viendo cómo el pueblo le va a sacar provecho a esa experiencia y la va a convertir en sabiduría. ¿De qué forma? Para que quede en la mente del pueblo, tiene que ser algo breve, algo que se aprenda uno rápido. De ahí aparecen la sentencia y los refranes. Lo que en nuestro, por lo menos aquí en El Salvador, decimos los dichos. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué implica ese dicho? No hay mal que por bien no venga. Que uno como ser humano a un momento difícil que está pasando, media vez se pase, ese momento difícil se va a convertir en experiencia y me va a ayudar a seguir adelante. Entonces, ese mal se convirtió a la larga en un bien. Podemos decir otro dicho, que el que madruga a Dios le ayuda. Y uno le queda, bueno, el que levanta tarde no le ayuda a Dios, no, Dios está con todo. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde lleva la sabiduría popular? Que entre más temprano se levanten, más le va a alcanzar el tiempo, más le va a abundar el tiempo. Entonces, por eso lo lanzan como refranes. ¿Qué? Otro refrán. ¿Qué podríamos decir? Ayúdenme. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es verla venir y otra cosa es platicar con ella. Correcto. ¿Qué sabiduría popular sacamos del dicho al hecho? Es muy fácil decir las cosas, pero ya llevarlas a la práctica no es lo mismo. Correcto. O al revés, es fácil decirlo, pero cuando ya se lleva a la práctica, uno mira que, o uno se da cuenta que no es tan fácil, sino que implica otro montón de cosas. Segundo, el hogar familiar. Descendiendo más en particular, el nombre familiar en el lugar primigenio donde nace y se desarrolla el individuo humano, el hogar. Así también en el hogar tiene comienzo su adiestramiento en la vida, es decir, la sabiduría. Lo que ahora en psicología
suele llamarse como el proceso de socialización, en donde al niño se le adiestra, llamémoslo así, a que se integre a una sociedad determinada. ¿Cuál es esa sociedad determinada a la que él pertenece? Para los salvadoreños eh, será instruido el niño para que pueda sobrevivir y pueda desarrollarse en la sociedad salvadoreña. Para un guatemalteco sería para que el niño pueda desarrollarse y pueda vivir en la sociedad guatemalteca. Para un panameño igual, para un haitiano igual, etc. Entonces eso se llama el proceso de socialización, que también en la sociología o en la filosofía de la sociedad pues se ve como un proceso normal que todo ser humano debe de atravesar. ¿Por qué? Porque el ser humano no es un ser aislado, sino es un ser comunitario. En las sociedades de estructura familiar preurbana, el padre o cabeza del clan, del grupo, de la familia, es el responsable de todo. En él se concentra todo el poder. Él es el depositario de la tradición y el transmisor de ella a sus descendientes. Podemos hallar esto en el libro de Tobías, en el capítulo 4. Que un ejemplo de eso podemos ver esta película de caricaturas que se llama Los Grupos. El papá es el que tiene, como diríamos, la potestad o tiene se me va la palabra, es el encargado de mantener a su prole, que sería la familia. Entonces ahí vamos viendo cómo él, en base a la experiencia de pasar tanto tiempo afuera, prácticamente solo ha quedado la familia como tal. Cuando digo solo ha quedado la familia como tal, es que todas las demás familias han desaparecido por A o B razón. Entonces, para el papá de la familia, la seguridad es la cueva. Entonces, cuando ya se van a dormir, él cuenta historia. De aquí se va dando esa tradición oral a través de el depositario de la tradición, que es el papá, y él la va a ir transmitiendo a sus descendientes. Tercero, la escuela. Aquí vamos viendo cómo se va desarrollando ya los distintos lugares en donde se va a dar esa sabiduría popular. Cuando surgen las escuelas, son ellas el lugar privilegiado del cultivo de la sabiduría. La escuela era una institución real que funcionaba ya en el tercer milenio, en todo el ámbito mesopotámico y egipcio. Más cercanas a Israel también las hubo, en Siria y en Fenicia. Recordemos solamente que de Biblos, de sus escuelas, pasó el alfabeto a Grecia, de Grecia a Roma y a toda la cultura grecorromana. Las escuelas eran de carácter elitista, pero para la educación de príncipes, hijos de potentados, de altos funcionarios. Israel adoptó las escuelas a sus necesidades, es decir, al servicio del rey y de las clases privilegiadas. En este sentido, se habla de escuelas reales o de corte sostenida por la Casa Real. Entonces, prácticamente en los primeros inicios de lo que va a ser la escuela, va a girar en torno a las necesidades de los reinados o específicamente las necesidades del rey. Cuarto, la experiencia. Toda sabiduría hunde sus raíces en la vida vivida y experimentada de los pueblos. Y aquí es necesario hacer hincapié en algo. Cuando la experiencia se convierte en sabiduría o cuando la experiencia se convierte en conocimiento. ¿Qué implica eso? Pues lo que va a implicar es un proceso de aprendizaje en donde el ser humano va a procesar intelectualmente la experiencia para lograr descubrir dónde está el provecho o dónde está el error. Todo eso, ¿para qué? Para no volver a cometer el mismo error dos veces. ¿Me explico? Entonces aquí esto es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces
como diría una canción bastante vieja de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Yo cuando la escuché dije yo, puya, qué canción más ilógica. Puta, el hombre ciego no vio por segunda vez la misma piedra. ¿Y qué es lo más curioso de la canción? Dice, tropecé de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Yo cuando ya le presté atención a la canción dije, puta, si es bruto. ¿Cómo se tropieza con la misma piedra y le zampa la patada a la piedra con el mismo pie? Traigo a referencia los burros, caballos y machos. Muchas veces estos animales de carga, cuando no conoce un camino, lo transita extremadamente despacio. ¿Por qué? ¿Será que él está haciendo un proceso intelectual? No, lo que pasa es que si él da un mal paso, está en juego su vida porque lleva carga. Se puede quebrar una pata, se puede caer en un barranco y yo qué sé. Entonces, para el animal es instintual, pero llega a conocer también el camino, que jamás se va 2 veces en el mismo hoyo. Jamás. Y cuando yo en Panamá me di cuenta de eso, porque ahí usábamos muchos animales de carga, cuando uno visitaba las comunidades, ahí donde está Fray René. Bueno, en mis tiempos, estamos hablando allá de finales de los 90, La Pintada era una comunidad con 86 comunidades, era una parroquia con 86 comunidades y creciendo. Y para poder llegar a las comunidades más lejos, era prácticamente más de 6 horas de camino. Aunque hablando de kilometraje, estamos hablando de unos 10 kilómetros. Y se escucha, ¿cómo es que va a caminar 10 kilómetros en 6 horas? Lo que pasa es que el camino era intransitable, con el lodo hasta la rodilla. Y ahí iba uno, llegaban los caballos, y los caballos ellos solo van. Uno ni se preocupa cuál es no, el caballito él solo va. Lo mismo el burro, él solo va. Ahora, si el burro no conoce, entonces el burro o el caballo va despacio, porque va viendo todo el camino y me imagino que va haciendo un proceso de conocimiento del camino. Estoy caricaturizando el concepto, pero él va sacando su experiencia de conocer el camino por si otra vez lo vuelven a llevar, él ya sabe por dónde va. Si el proverbio es sabiduría concentrada, lo es de la experiencia vital de los pueblos que lo han acuñado. Israel se ha forjado como pueblo en la dura experiencia de vida y sus sabios han comprobado experimentalmente la sabiduría que viene de antiguo. Que podemos hablar del Salmo 72. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. ¿Qué implicaba este salmo? Que cada cierto tiempo toda la población tenía que llegar a Jerusalén. Entonces, en la medida en que van caminando, van viendo la gran Jerusalén y el pueblo se va sintiendo contento. Ya están llegando nuestros pies a tus umbrales, Jerusalén. Y sigue el salmo. Cambiemos de salmo. ¿Cuál otro podríamos hablar? ¿Qué otro salmo? El de tu reino es vida. Ese es un salmo dedicado a los reyes. Es un salmo de justicia. Entonces, vamos viendo cómo el pueblo ha vivido una situación de injusticia que lo lleva a plasmar a través de un salmo. Un ejemplo eminente lo tenemos en el Coelet, que todo lo observa, todo lo experimenta y lo consigna en su libro. Me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Examiné todas las acciones que se hacen bajo el sol. Y ahí aparece en el Coelet 1 del 3 al 14, el 2, 3, 11 al 15, y así podemos seguir. 5. El intercambio. ¿Cómo se va forjando esa sabiduría? En la comunidad, en la familia
en la escuela, el intercambio. La comunicación entre los individuos y los pueblos forma parte de la vida humana. El comercio o intercambio de bienes es una forma natural de la comunicación interhumana, pero también se puede comunicar otros bienes y valores no tangibles. Entre estos resalta la sabiduría. Uno llega a una población, mira su grado de cultura, que cuando uno se mueve hacia otro país, no llega, lo primero que mira es las construcciones y eso me va a dar la pauta para ver qué tan bien económicamente está ese país o qué tan adelantado tecnológicamente está ese país. Ahora, si lo veo en una gran decadencia, pues yo veo que el país pues no está bien económicamente hablando o ha sido mal administrado o los presidentes y sus ministros pues se han llevado el pisto, por decir algo. La tradición, sexto. Después de la experiencia personal, la tradición es la principal fuente de sabiduría. Es además la única forma de transmitir a las generaciones futuras la sabiduría y los conocimientos adquiridos. Nosotros conocemos muy bien la tradición escrita, pero antes de esta solamente existió la oral. Antes de que los sabios recopilaran la sabiduría israelita en las colecciones que no se legaron, podemos ver el libro de los Proverbios, capítulo 25, o que se han perdido. La sabiduría corrió de boca en boca. Los maestros y sabios de Israel procuraban transmitir a sus discípulos lo aprendido por propia experiencia o de otros sabios anteriores, o simplemente lo que el pueblo conocía. Esta fue una de las funciones más importantes de la escuela o del discipulado en Israel y en todos los pueblos. Número 7, la reflexión. La reflexión supone madurez intelectual y psicológica. Por esto, puede ser indicio de menor antigüedad, aunque no siempre sea así. Las nuevas situaciones históricas de los individuos y de la comunidad obligan a los sabios a repensar lo establecido para adaptarlo a las circunstancias nuevas. Casi toda la sabiduría que llamamos culta es fruto de la reflexión de los sabios. El pensar y repensar de los sabios sobre problemas nuevos o sobre los misterios escondidos de la naturaleza, del hombre o de Dios, descubre nuevos horizontes que se plasmarán en normas de vida. Nos referimos a la reflexión de los sabios que parte de situaciones de hechos constatables y también a la que tienen como punto de partida la fe ya vista. El éxodo. ¿Qué implicó el éxodo? La salida del pueblo de Israel o el proceso de liberación del pueblo de Israel a través de un Dios libertador que caminó con ellos y le dio la tierra prometida. Entonces, esa experiencia se la van transmitiendo de boca en boca hasta que llega a formar parte de la tradición oral y escrita, y tan grande fue dicha experiencia que se vuelve una experiencia cúltica, se vuelve parte del culto. 8, debate y diálogo y debate. En el intercambio decíamos que es fuente de sabiduría. Cuando este intercambio se verbaliza, surge el diálogo. Sin duda que el diálogo entre sabios enriquece a los interlocutores. La medida en que van dialogando, van platicando y entran en conflicto ambas ideas para luego pues sacar una síntesis de ambas ideas, y eso quiera si no pues llega a reforzar el planteamiento de ambos sabios o de ambas tradiciones. Ejemplo de esto es el libro de Job. En parte está concebido como un diálogo. ¿Quiénes van dialogando? El diablo y Dios. Y es curioso, al diablo lo ponen a la altura de Dios. ¿Podrá el diablo estar a la altura de Dios? Es una postura maniqueísta. El autor finge la discusión entre Job y sus amigos. No puede reflejar la realidad del mismo autor que no se encuentra en la sabiduría tradicional
respuestas a sus preguntas. En el diálogo sincero entre iguales se contrastan pareceres contrapuestos y se encuentran soluciones a problemas viejos, pero presentados de forma nueva y a problemas que surgen quizás por primera vez. También puede entablarse el diálogo entre el hombre y Dios, de nuevo Job, cuando ya entra a hablar con Dios. En él se enfrenta el hombre doliente y cargado de razones al Dios conocido y sabido. Paradójicamente, el litigante descubre un Dios amable y comprensivo, distinto a lo tradicional. La falta de respuestas adecuadas a los nuevos problemas en todo el ámbito de la vida humana obliga a los sabios a investigar por nuevos derroteros. Sabiduría y el sabio y el ámbito de lo divino. Ya vamos dando un paso más. Hemos visto cómo surge la sabiduría popular a través de un proceso de 8 estratos o de 8 pasos. Y vamos a ver cómo entra ya el ámbito de lo divino. Dios es fuente de la sabiduría. Esto nos lo dicen abiertamente Baruch. Es que abandonaste, Israel, la fuente de la sabiduría, y el eclesiástico. Toda sabiduría viene del Señor y está con él eternamente. Sabiduría y prudencia y sensatez proceden del Señor. La razón es bien sencilla y nos la recuerdan los autores sagrados, pues Él, Dios, posee sabiduría y poder. Por esto, de Dios se dice que uno solo es sabio. En este caso sería Dios. Dios es si lo ponemos en un planteamiento griego, es el motor inmóvil. Nadie lo mueve, es Él el que mueve. En este caso es Dios, es la sabiduría y en Él está dicha sabiduría y es Él quien la va a dar a su pueblo. 2. Dios actúa sabiamente con sabiduría. La afirmación puede parecer superflua a cualquier creyente, pero también la encontramos expresa en la Sagrada Escritura, sobre todo cuando se trata de ensalzar la creación en general. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. No quieres que se frustren las obras de tu sabiduría. O se pone el acento en alguna obra creada en particular, como es el hombre. Dios de los padres, Señor de misericordia, que formaste al hombre sabiamente. Tercero, Dios puede dar la sabiduría y de hecho la da. Jesús vencirá en su oración final, el autor del eclesiástico, pide para todo el pueblo este don maravilloso. Él os conceda la sabiduría de corazón. Aunque al discípulo le señala dos condiciones. Reflexiona sobre el temor del Altísimo y medita sin cesar sus mandamientos. Y se te dará, por Dios, la sabiduría que deseas. Y la observancia. Si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la concederá. Aquí vamos viendo en la primera, de Dios procede la sabiduría y en la tercera es Dios quien la da. Que Dios pueda comunicar y de hecho comunique al hombre la sabiduría como don distinto de sí mismo, no ofrece dificultad especial a los que aceptan que Él es el Señor del hombre y de todo lo creado. La gran dificultad aparece cuando se trata de la posibilidad y del hecho de la comunicación de Dios mismo o de un atributo suyo al hombre, sin salirnos del ámbito del Antiguo Testamento. La revelación de la autocomunicación de Dios al hombre o de uno de sus atributos parece que está reservada a los tiempos del Nuevo Testamento. Aquí ya vamos viendo cómo se va a dar otro tipo de conocimiento cuando ya el primero, que podíamos encontrarlo en el Antiguo Testamento, se llega a institucionalizar y se estanca. Entonces tiene que aparecer una nueva tradición que siempre va a ser Dios quien la va a dar a través del hombre. Y esta va a ser revelada o reservada en el Nuevo Testamento. Aquí ya sería
otro tipo de experiencia a través de Jesús. Sin embargo, esta revelación se nos adelanta en el libro de la sabiduría, como podemos comprobar en la petición que el pseudo Salomón hace de la sabiduría. Aquí ya atributo divino. Dame la sabiduría entronizada junto a ti. ¿Y quién ha conocido tu designio? Si tú no le has dado sabiduría y le has enviado tu Santo Espíritu desde el cielo. Todo esto confirma al fiel en su confianza ilimitada en Dios, pues sabe que sólo así los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los amó. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes y no tan jóvenes como yo. Tercera edad. Ah. O los que pateamos la cuarta edad. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Qué es lo que ha llamado la atención hasta el momento? Cha, 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 cha. Vamos a ver, Carlos Correa, ¿qué nos puedes decir? Carlos. Sí, hermano. Pues a mí me llama la atención que nosotros vamos haciendo una reflexión a partir de lo que vamos viviendo. No sé si se me escucha. Sí, sí, así es. Y eso se vuelve en sabiduría. Ajá, entonces vamos teniendo ese cuidado de descubrir qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene a partir de la experiencia. Correcto. Cuando aprendemos a descubrir o cuando aprendemos a sacar conocimiento de la experiencia. Si no, volvemos a cometer el mismo error. Volvemos a cometer el mismo error. Y no es que quiera ser peyorativo, pero una vez yo veía a una señora, una muchacha, que se junta con un muchacho, como diría mi abuelita, le hace el daño, la deja embarazada y se va. Desapareció. Puchica, ese muchacho era mago. Desapareció. Y la deja preñada. Tiene el niño, ella se vuelve a enamorar, le vuelve a pasar lo mismo, le pegan otro niño, se vuelve a enamorar, le vuelve a pasar lo mismo, le pegan un tercer niño, uy, y no tiene trabajo, nadie le da trabajo, y después nadie se junta con ella, ¿quién la va a aguantar con 3 bichitos? Y uno dice, ¿y qué no aprende? De plano que no aprende. ¿Habrá sabiduría ahí? De plano que no, porque está cometiendo el mismo error. Está cometiendo el mismo error. Cambio de ejemplo, un ladrón. ¿Hasta cuándo va a dejar de asaltar? ¿Hasta cuándo lo agarran? Hasta entonces cae en la cuenta que lo que está haciendo es riesgoso. Que no siempre le va a ir bien. Que no siempre va a quedar impune. ¿Me explico? El ladrón va a seguir asaltando porque siempre queda impune. Pero, o es lo que... Agarro otro ejemplo. Y discúlpenme el término. Un niño verguiador. Siempre dentro de los kinderes, siempre hay un niño que es verguiador. Le pega a los otros niños. Siempre. Siempre, siempre, siempre hay un niño que es el matoncito de todos los niños y el que les pega. ¿Hasta dónde llega su ser matoncito? Hasta que aparece uno y le pega. Hasta entonces. Y hasta ahí llegó su matonería, hasta ahí llegó su ser peleador. ¿Por qué? Porque dejó de ser impune. Dejó de ser impune. ¿Me explico? Y ahí el niño saca su sabiduría, que no siempre se gana. Y le podríamos cantar lo que hicimos de oración de entrada. Todas las cosas tienen su tiempo. Hay veces se va a ganar, otras veces se va a perder.
Hay tiempo para amar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. No va a estar en un velorio usted matándose de la risa. Al menos que estén contando chistes afuera. Que es lo que suele pasar, ¿va? Uno no va a contar chistes frente al féretro. Si usted es piadoso, va a estar adentro y va a rezar el rosario. Pero si usted no es tan piadoso, va a estar afuera escuchando los chistes, tomándose el café con pan, ¿no? Me explico. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando a usted le toque un familiar suyo y a usted lo toque que velarlo y no le va a gustar que la gente se quede afuera y que solo llegue a tomarse el café y a comerse el pan. Me explico. O lo que me pasó a nosotros, a la familia, cuando se murió mi cuñada. La hija de mi cuñada muere, fallece y vamos a hacer el rosario. Y les digo yo, bueno, nos vamos a ganar el café con pan. Y el que no reza no come. Ya de entrada, así, munición de entrada. Bienvenidos, hermanos, aquí. Quien no reza no come pan, no toma café. Si se queda afuera, triste un caso. Correcto lo que dice Delmi, las experiencias personales y cristianas que tenemos es lo que nos va formando. El proceso de socialización. Usted comete un error, entonces usted en su proceso de aprendizaje sabe que al hacer ese proceso no le va a salir. Entonces tiene que cambiar. Si lo vuelve a hacer, entonces no hay conocimiento. Continuemos. Fenómeno de la personificación de la sabiduría. En el mundo literario, pues me fui demasiado rápido, existe una figura que se llama personificación y que consiste en hacer pasar como persona algo que no lo es, como una abstracción, una planta o un animal. Que puede decir, Dios pasó caminando en medio del Salvador y Dios tiene pies. Entonces, ¿cómo pasó caminando por el Salvador? Lo que estamos utilizando es un género literario de la personificación. Recordemos los actos sacramentales en que aparecen sobre el escenario como personajes las virtudes y los vicios, o las fábulas en las que se hacen hablar a las plantas o a los animales. Este recurso literario se aplica con frecuencia a la sabiduría en los libros sapienciales. Primero, la sabiduría dentro de la esfera de lo humano. La sabiduría es presentada como una persona que edifica su casa y prepara un banquete, que instruye y une con el Señor a los que le aman, que se digna de ser buscado a toda costa y fácilmente se le encuentra, que alza su voz ante un auditorio y habla en primera persona. Aquí vamos viendo cómo se va a dar a entender dentro de la esfera humana la sabiduría. La sabiduría es la ley del Señor. Los autores descubren con asombro que la sabiduría no cesa en su proceso de transformación iniciado antes del exilio a Babilonia. Acabamos de ver cómo los agiógrafos le prestan su voz como si fuera una persona. Ahora advertimos que la voz de la sabiduría se identifica con la voz de Dios. En la tradición de Israel, la voz de Dios resuena en la voz de los profetas. Desaparecidos los profetas, quedan sus escritos junto a las normas de la ley. En ese momento, la sabiduría se identifica con la ley. Así que es curioso, desaparecen los profetas, quedan los escritos, pero también está la ley y se va a hacer ver la voz de Dios a través de la ley. La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna, que se adelante será el objeto preferente de la consideración de los nuevos sabios en Israel y el judaísmo. Tercero, la sabiduría, atributo
aparece aquí como perteneciente al ámbito estrictamente divino, ya que lo que a ella se atribuye solamente se puede decir de Dios. Los textos son todos del libro de la sabiduría. Cuarto, el contenido real de la personificación de la sabiduría. A pura abstracción poética, parece que es demasiado poco, pero el recurso a la personificación de la sabiduría no es un mero juego de la fantasía del artista, cuyo contenido se queda en su imaginación. La subsistencia propia, aunque sea dependiente de Dios, va demasiado lejos, pues en realidad no se la considera una persona. Debemos pues entender por personificación de la sabiduría un término medio entre la pura fantasía poética y la realidad de una verdadera persona. Estos textos del Cantar de los Cantares, que el poeta o el sabio está expresando lo que siente hacia, hacia Dios a través de una persona, el esposo, el amado, pero está haciendo referencia de la experiencia de Dios, ese Dios que es amor. La sabiduría personificada no es un concepto vacío de contenido, pero tampoco lo es unívoco. En absoluto, puede referirse todo, tanto a la sabiduría humana como a la divina. De todas formas, la personificación de la sabiduría sirve para expresar la acción de Dios en el mundo, su presencia en el universo, en el hombre y en particular en los justos. El cántico del hermano Sol. Francisco ve en la creación la mano de Dios y comienza a dar gracias por todas las cosas, hasta llegar a formar lo que es el cántico del hermano Sol. Conclusiones. Al hablar de sabiduría, no puedo quitar al hablar de sabiduría, empezamos por lo más simple y sencillo, que probablemente fue lo más primitivo. Al intentar explicar qué es lo que en la literatura bíblica y en general la literatura antigua se entiende por sabiduría o por sabio, aparece en primer lugar el ámbito de las actividades manuales. Un perito, un entendido, es aquella persona que domina bien un arte o un oficio. Sabiduría, pues, equivale a habilidad, destreza, pericia o arte. Aquí habría que aducir una parte muy considerable de los escritos sapienciales que tienen por objeto la observación en la agricultura, en los oficios manuales de todo tipo, es decir, en todos aquellos medios en los que se desarrolla habitualmente la vida de la mayor parte de los hombres en las culturas primitivas, rurales y también urbanas, pero gremiales, en las que el hijo aprende el oficio del padre. Pues va a ser una tradición oral de padre a hijo. De las actividades manuales pasamos a las relaciones interpersonales. En este ámbito, el grado de observación necesariamente tiene que ser más perspicaz, pues el supuesto sabio ha de interpretar a través de las conductas y de los gestos pensamientos ocultos en las personas. La sabiduría se llama astucia, sagacidad, discreción, prudencia. En este apartado ocupa un lugar muy especial el rey, más en la literatura no israelita que en la israelita, como se podrá ver un poco más adelante. Significado de rey en sí, representante o elegido de Dios, y con relación al pueblo. De él depende la estabilidad y prosperidad de su pueblo. Ventaja de un país en todo es que el rey esté preocupado por el campo, el Coelet 5.8. Esto es curioso, porque el pueblo de Israel veía la prosperidad del pueblo, en la prosperidad del pueblo veían la cercanía del rey hacia Dios,
¿Qué implicaba eso? Que el rey esté escuchando a Dios y está haciendo la voluntad de Dios. Si el pueblo comenzaba a caer que en problemas económicos en donde el número de pobres crece, eso implicaba que el rey se estaba alejando de Dios y ya no le estaba escuchando. B, la sabiduría y prudencia en el rey equivalen al buen gobierno. La oración de Salomón en Gabaón, según Primera Reyes 3, 4, 14, o en el libro de sabidurías 8, 9. ¿Sí? El papel importante de los consejeros del rey, colección de los proverbios de Salomón. ¿Qué va a implicar? Que el rey va a tener sus consejeros que le van a ayudar a discernir cuál debe ser el caminar o cómo debe de darse la administración del pueblo. La actividad de los sabios alcanza todavía un grado más elevado al proponerse como objeto de sus reflexiones problemas que afectan más directamente a las personas en cuanto tales. Desigualdades sociales, tema antiquísimo, el problema de pobres y ricos. Las injusticias flagrantes, malvados frente a justos, con victoria de los malvados. El tema omnipresente de la muerte, en todos los libros sapienciales con sus matices. El tema de Dios con sus aspectos diferentes en cada uno de los libros, al que se une el temor de Dios, cifra y resumen de la verdadera religiosidad. ¿Qué conclusión sacamos? Ajá. ¿Qué conclusión sacamos? ¿Qué podríamos entender por los libros sapienciales? ¿Cómo es que fueron escritos? ¿Cuál es el origen? Pues el origen es la experiencia de la vida, Experiencia de de la... lograr ver la mano de Dios. Ajá. De Excelente, lograr Carlos. ver la mano de Dios en cada uno de los acontecimientos. Correcto. Sacar conocimiento de la experiencia e iluminarlos con la fe. Esos son los libros sapienciales. Ya de ahí ya va a depender de con los ojos que usted los quiera leer. El cantar de los cantares, bueno, ya usted léalos como usted más le guste, pero no podemos perder de vista cuál es el origen de dichos libros o los salmos. Hay salmos que a mi juicio solo se entienden habiendo estado, los salmos del exilio solo se entienden cuando uno está fuera del país. Solo así uno entiende esos salmos. O el libro de la sabiduría, cuando habla de la injusticia, solo cuando uno ha sido golpeado por la injusticia, entonces entiende. Pero si usted no tiene conciencia de injusticia, usted le va a dar igual. Me explico. Cuando usted no saca conocimiento de la experiencia, está condenado a cometer el mismo error varias veces. O lo que dice el dicho o el refrán, pueblo que no conoce su historia, está condenado a volverla a repetir. Con los mismos errores. Y le cantaremos la canción de Julio Iglesias. Y tropecé de nuevo con la misma piedra. Puya, y con el mismo pie. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hombre más bruto! Pero tiene razón. Hay gente que tropieza con la misma piedra. O hay veces tropezamos con la misma piedra después de haber caminado un montón.
Vamos tan cansados que no nos fijamos. Y después que tropeza usted con la misma piedra cuando viene de regreso, ¿qué es lo que piensa? No me vuelve a pasar. Y hay gente que es fregada, agarra el machete y comienza a escarbar y la quita del camino. No me vuelve a pasar. Ese es más sabio. Ese es más sabio. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que la sabiduría se va dando, como decía el hermano anteriormente, en la experiencia de la vida, pero también porque nos hemos apartado de Dios. Y cuando reconocemos que nos hemos apartado de Dios, entonces podemos analizar o reflexionar, ¿verdad? Cómo ha sido nuestro caminar por apartarnos de las manos de Dios. Correcto. Y solo así vamos a sacar conocimiento y sabiduría. El conocimiento aquí se vuelve sabiduría, porque estamos hablando del caminar. Luego Sí, usted tiene gente pequeña a su cuidado, usted transmite esa sabiduría. No sé si les pasó a alguno de ustedes, ¿verdad? Cuando uno mira gente mayor, así bien empoderada, ¿va? Y que da buenos consejos y uno dice, puchica, ese es sabio. O cuando están los niños con los profesores. Y uno de niño chiquito, sin mayor conocimiento, el profesor se vuelve una persona, un referente. Y uno hasta hace preguntas hasta bien ingenua. Pero ahorita decimos con la edad que cada uno tiene que es una pregunta ingenua, pero en su momento era desconocimiento, no era ingenuidad. Y ahí se transmite, y ahí se ve la astucia del niño, es que la gente huele dónde está la sabiduría. Al burro no le preguntan, al que es mero torombolo no le preguntan, le preguntan al que sabe, le preguntamos al que vemos que es mayor, que ya tiene camino recorrido. Fue lo que me pasó a mí una vez, íbamos hacia una comunidad y le pregunto, yo tenía la maña de preguntar, mire, y cuánto, a cuánto estamos? Yo queriéndolo medir en kilómetros. Y el campesino no mide la distancia en kilómetros, la mide en tiempo. Y bien tranquilo el campesinito me dice, ay, fray, dice, yo este camino lo hago en una hora, pero así caminando normal, normal para él. Pero así con usted yéndonos despacio, unas 6 horas, me dijo yo, ah, tan lejos estamos. No, estamos cerca, lo que pasa es que usted va despacio. Y me quedé pensando, él no mide por kilómetro. O lo que me dijeron otra vez, ¿y a dónde queda? A la parte del palo de mango. Y aquí en El Salvador, pucha, todos los caminos están llenos de palos de mango. Y yo decía, ¿en cuál palo de mango tengo que detenerlo? Y va a pasar por palos de mango. Así nos dan las precisiones. Pero, y uno queriéndolo filtrar con ojos con otro tipo de visión. Claro, ¿qué es lo que me estaba diciendo? Que en un palo de mango va a estar el que me va a estar esperando. Dicho y hecho, yo ya después ni contaba los palos de mango. Como 2 horas después, ahí estaba el señor que me estaba esperando abajo de un palo de mango. Dicho y hecho. Dije yo, vaya, esto me pasa por desconfiado. Aprendí, ya después ya no preguntaba a cuánto estamos o cuántos palos de mango. No, y me decían, abajo del palo de mango va a estar. Chido. Ya ni me fijaba, o no me fijaba quién estaba abajo. Bueno, es parte de la experiencia. Y eso nos vuelve cada vez más sabios cuando sacamos conocimiento de la experiencia. Igual es la oración. Igual es la oración. Igual es la vida religiosa. Cuando uno está en el postulantado, no es bien ingenuo.
en el ámbito religioso y uno que hace lo que puede y ya después pasa el noviciado y uno mira para atrás las cosas que hacíamos, ¿va? Después uno pasa al juniorado y mira para atrás lo que hacíamos de novicio. Ya después cuando uno ya es votos perpetuos y mira para atrás y dice, es que era bien bendito, es que yo era bien ingenuo. Es parte del proceso. Pero eso indica que el caminar nos lleva a un conocimiento. Nos enriquece en experiencia y en gracia. Me explico. Cuando comenzaba, antes, para hacer el tiempo de espera, había puesto de música a brotes de olivo. Y solo me acordé de la época de postulantado y noviciado. Que era cuando... Preciosa. Pues sí, pero ya me iba a poner a llorar yo. Ay, cuando yo era novicio, cuando yo era postulante. O como decía la gente, el apostulante. Entonces, bueno. Y ese tipo de canciones nos ayudaba en la oración. Y ya después, ya uno cambiaba de metodología. Y ahí tenemos a Ignacio Larrañaga, ahí tenemos a un montón de formas de oración. O la Eucaristía. Ah, la misa, ya voy para la misa todos los días. ¡Qué barbaridad! Pero ya cuando uno le logra hallar el sentido de la misa es cada misa y se vive como se debe de vivir cada misa. O lo que pasaba en la pintada, eran 15,000 bautizos. Y el rito del bautizo me lo podía de memoria. ¿Pero por qué me lo podía de memoria? Porque todos los días hacía el montón de bautizos en la comunidad. Pero eso no iba a implicar que iba a agarrar una manguera, iba a hacer la aspersión vapuya con una manguera, bañándolos a todos. No, o sea, tiene su rito y tiene su explicación y uno se los explica a la gente para que la gente vaya entrando en el camino. Lo más fácil sería hacerlo toda la carrera o hacerlo todo changuñeta, pero no. Y es ahí donde vamos viendo que la gente intuye dónde está el sabio, dónde está el que conoce y ese es el punto de referencia. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. ¿Algún comentario que quieran hacer? Los hermanos postulantes, que hay varios, o las hermanas de los noviciados. Se quedaron hasta mudos. Toda esa experiencia del pueblo de Israel le sirvió para retomar y hacer escritos, creo que 200 años antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya fueron retirados, creo que, si no me equivoco, de Babilonia y ya ocuparon la tierra de Israel. Entonces ahí empezaron a analizar y darse cuenta de todo lo que habían pasado con los caldeos, con los diferentes gobiernos que estaban en ese tiempo, todo lo que habían pasado y que les habían razonado ellos en que se habían apartado de Dios y por eso habían padecido todo eso. Y es cuando retoman de nuevo el volverse a Dios y retomar los escritos a través de la sabiduría y de la experiencia en su caminar, en su peregrinación. Correcto. Así es. Así es, la experiencia iluminada desde la fe. Y eso es lo que nos hace santos. Estamos meditando su sabiduría. Está bueno. No, pero así es, cada uno se vuelve sabio de su propio caminar y cada uno va a responder por su propio caminar. Cuando uno ya es papá, pues yo voy a responder por mi persona y por los que Dios me encomendó a mí.
Por eso yo trato como la gallina, va arriando su pollito, o un perrito, la mamá perrito, va agarrando a los cachorros y los agarra de la cabeza y veces como que los va a comer, pero no los daña. No es que les meta los colmillos, no, que solo lo agarra por comodidad para transportarlos, pero eso nos toca a todos. O el surgimiento de los mártires, el surgimiento de los grandes santos, un Francisco de Asís, un San Buenaventura, un San Antonio. He mencionado 3 que no fueron mártires, ni San Francisco, ni San Antonio, ni San Buenaventura. Los 3 quisieron ser mártires, pero Dios no los quería ahí, los quería en otro lado. Y ahí tenemos a San Antonio, respondiendo a las necesidades de su tiempo, especialmente los prestamistas. Ahí tenemos a San Buenaventura, a través de la educación, la formación universitaria, la formación teológica. Y no solo del pueblo de Dios, sino de los frailes, de los franciscanos como tal. Okay, así podemos seguir hablando. Pasémonos a nuestros mártires, un fray Cosme Espesoto, un fray Tulio Maruso. Hombres insignes. O de los que no conocemos tanto, ¿qué? Un fray Tomás Zabaleta, el otro que mataron en Guatemala, el otro fraile, me he olvidado el nombre, Augusto Monasterio. Sí. O tanto catequista que mataron. O tanto catequista que mataron y que han pasado desapercibidos. Gente que no se conoce. Pero sí algo tengo yo claro, es que el pueblo de Dios tiene el olfato para distinguir dónde está la sabiduría, dónde está el sabio. Y como personas que intuimos dónde está el sabio, lo buscamos. Los detectamos, los buscamos y los seguimos. Imagínense un Francisco de Asís que lo hacen santo a los 3 años, un San Antonio que lo hacen santo a los 3 meses. Entonces ahí vamos viendo cómo se va dando ese olfato del pueblo. Ese olfato del pueblo. Intuye dónde está. Y lo seguimos. Bueno, si no hay más, damos por terminada nuestra formación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Solo recordarles que la próxima semana estamos celebrando los estigmas de San Francisco, una experiencia única, fuera de este mundo, que San Buenaventura también la va a tener, sí. Solo que Jesús no le dio los estigmas, pero sí le dio la experiencia fuera. Para picarlos en San Buenaventura. Y estar pendiente de nuestra página, vamos a estar actualizándola este fin de semana. Pasen un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Igualmente, Fray, paz y bien para todos. Bendiciones. Así bien. Gracias a todos. Sí,